Estimados amigos, el lunes 15 de abril pasado, el presidente de la República hizo una serie de importantes anuncios en materia económica y social, marcándose así el inicio de una nueva orientación en materia de política económica, buscándose con ella el abatimiento de la inflación como objetivo central. Como ustedes saben, entre las medidas que anunció el señor presidente están las medidas más importantes, están el aumento del precio de la gasolina, buscando o ubicando estos precios más o menos en niveles cónsonos o similares a los precios a los que vende Venezuela su gasolina en puerto venezolano. Eso es lo que se denominan los precios FOB de la gasolina venezolana, y ni remotamente estos precios se acercan a los que existen en otros países, no solamente del mundo industrializado, sino también del mundo en desarrollo, como son países de la América Latina, donde se vende hoy en día la gasolina a unos precios muy por encima de los nuevos precios anunciados por el presidente de la República. Lo que se está buscando es esencialmente eliminar el subsidio de la gasolina hasta ahora existente, ubicando los precios de la gasolina en niveles más o menos similares a los que Venezuela puede vender esa gasolina en puerto venezolano. Igualmente, el presidente también anunció la liberación de las tasas de interés. Como ustedes saben, y esto ya lo habíamos analizado en programas anteriores, tradicionalmente en Venezuela las tasas de interés han sido artificialmente bajas o han estado en niveles artificialmente bajos durante estos últimos meses, produciéndose un fenómeno de tasas de interés reales profundamente negativas que estaban sin duda alguna causando una serie de distorsiones en el mercado financiero que había que corregir. Y además era absolutamente indispensable y fundamental el buscar un nivel mucho más racional de tasas de interés, tanto activas como pasivas, para poder así entonces proceder al desmontaje del control de cambios, que es una de las medidas importantes a la que se refirió el presidente de la República en su alocución del lunes pasado. Como ustedes saben, el presidente anunció entonces que se eliminaba el control de cambios, que se iba a una liberación total de las actividades cambiarias y que por lo tanto cualquier venezolano estaba en la capacidad o en la libertad de poder adquirir los dólares que deseara para realizar actividades o transacciones comerciales o transacciones corrientes con el resto del mundo, importaciones, viajes, etcétera, al resto del mundo, pago de servicio de su deuda y también transacciones o libertad total en las transacciones de capital. Esto llevó unos días más tarde a que el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central firmaran lo que se denomina un nuevo convenio cambiario entre el Ejecutivo y el Banco Central, estableciéndose en ese nuevo convenio cambiario que a partir del próximo lunes existirá un tipo de cambio flexible donde el mercado se encargará de fijar o de ubicar el tipo de cambio del dólar, y que ulteriormente, de acuerdo a anuncios que han hecho autoridades monetarias, se procederá, una vez que se sepa cuál es ese tipo de cambio que está buscando el mercado, se establecerá un sistema de bandas al que nos referiremos en unos minutos más tarde. Simultáneamente, el presidente de la República anunció también el incremento del impuesto a las ventas y al consumo suntuario, pasándose la tasa, digámoslo así, de este impuesto de 12,5% a 16,5%. E igualmente anunció como una de las medidas más importantes para acudir o llegar al equilibrio fiscal o alcanzar el equilibrio fiscal, acelerar el proceso de privatizaciones de empresas públicas. Igualmente el presidente anunció también el ajuste de una serie de servicios públicos, por lo que es lógico esperar que van a subir los costos por concepto de servicios públicos básicos como el agua, la electricidad, etcétera, y también, en cierto modo, el desmantelamiento o ajuste de otros serie de subsidios que hasta ahora habían estado presentes dentro de nuestra economía y que generaban incuestionablemente unas presiones sobre las finanzas públicas, generando esto un desequilibrio importante en los resultados del presupuesto público, generando esto pues una situación deficitaria en las finanzas públicas, que a su vez se estaba traduciendo en uno de los fenómenos o factores que estaba generando inflación, esa inflación recurrente y creciente en que ya nos encontrábamos inmersos. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver otra serie de anuncios, específicamente los anuncios en materia social, que buscan esencialmente paliar o mitigar los impactos que estos anuncios en materia económica, de desmantelamiento de subsidios, aumentos del impuesto generado a las ventas, etcétera,
puede traer sobre la población. Ya regresamos. Como es lógico esperar, la implantación de esta serie de medidas en materia económica que acaba de hacer o que acaba de anunciar el presidente de la República van a tener incuestionablemente un impacto muy severo, muy contundente sobre los precios, porque al aumentar el precio de la gasolina, pues tendrá incuestionablemente que aumentar el precio del transporte al liberarse el tipo de cambio y ajustarse, o al buscar en el mercado una tasa más racional del tipo de cambio. Es lógico prever que va a haber una devaluación importante del bolívar al desmantelarse una serie de subsidios y por lo tanto ajustarse el precio o las tarifas de los servicios públicos. También esto va a implicar un encarecimiento incuestionable de los costos, y todo ello va a tender a reflejarse sin duda alguna sobre los precios, siendo lógico prever, como ya lo hemos anunciado, como ya lo hemos analizado en muchas otras ocasiones donde hemos estado hablando de los impactos de estas políticas de ajuste, esto tendrá incuestionablemente un impacto muy severo sobre los precios, y es lógico prever que durante los primeros meses de implantación de esta nueva orientación de política económica vamos a tener incuestionablemente un aumento muy importante de los precios. Esto sin duda alguna se va a traducir o se va a reflejar en una pérdida del poder adquisitivo del venezolano. Va a haber en las primeras de cambio, en los primeros meses de implantación de esta nueva política económica, va a haber sin duda alguna un impacto muy severo sobre la población, sobre la clase media, la clase trabajadora y la clase de más bajos ingresos particularmente, porque vamos a tener que pagar unos precios sustancialmente mayor por los bienes y por los servicios que adquirimos para satisfacer nuestras necesidades. De ahí entonces que el gobierno, yo creo que en una forma bastante acertada, pero también lo hemos analizado previamente en muchas ocasiones, anunció una serie de programas sociales orientados o tendentes a, en cierto modo, mitigar los efectos negativos que este aumento concentrado de precios debido a la implantación de los nuevos anuncios va a tener sobre la población. En ese sentido, el presidente de la República anunció que iban a ponerse en marcha unos planes sociales, una inversión social por el orden de los 506.000 millones de bolívares en 14 proyectos sociales, entre los cuales está el del subsidio directo a los transportistas para evitar que el aumento del precio de la gasolina se traduzca en un aumento sustancial del precio de transporte, por lo menos en Caracas o en las zonas urbanas. También anunció la continuación de subsidios al pasaje estudiantil, un incremento en el salario de los empleados públicos tendiente pues a preservar o a proteger por lo menos parcialmente el poder adquisitivo o la capacidad de compra, el ingreso de los empleados públicos. También anunció la duplicación de la pensión a jubilados y en general pues otra serie de medidas de subsidios directos, de entrega de productos básicos de la cesta básica a precios subsidiados, a precios artificialmente bajos, para de esta forma reducir la presión sobre la población. Esto, como ya dijimos, se va a producir porque lo que va a comenzar a vivirse en la economía venezolana en los próximos meses es lo que se denomina la primera parte de ese plan de estabilización o plan económico antiinflacionario, que es lo que yo doy por llamar el plan de ajuste o el shock, que consiste en que durante los 3, 4, 5 primeros meses de implantación de este proceso se produce una elevación muy importante de los precios por la razón que ya anunciamos, el desmantelamiento de subsidios, el aumento de una serie de precios, el aumento de impuestos indirectos, etcétera, que todo ello se suma para generar una presión alcista de los precios muy importante. Es por eso que estamos esperando que durante los últimos días del mes de abril y particularmente durante el mes de mayo se produzcan los mayores ajustes de estos precios, y que sea perfectamente lógico prever que durante el mes de mayo, por ejemplo, estemos viviendo una inflación mensualizada o mensual del orden de 15 a 16%. Y ya a partir del mes de junio y el mes de julio todavía se sigan viviendo unas tasas, o se siga padeciendo unas tasas inflacionarias bastante elevadas, pero ya mostrando alguna tendencia a la baja. Es decir, que se vaya produciendo lo que nosotros hemos identificado como la oleada inflacionaria que caracteriza a estos primeros meses de implantación de estos planes de ajuste,
a estos primeros meses, al periodo del shock, digámoslo así, que es la terapia, es el tratamiento amargo a que tenemos que someternos para precisamente sincerar las variables económicas que han estado distorsionadas durante tanto tiempo en nuestra economía y que ya de hecho estaban produciendo ese proceso inflacionario creciente y acelerado que estábamos padeciendo durante los últimos años dentro de nuestra economía, y que por lo tanto ese proceso de sinceración de las variables, de eliminación de esas distorsiones generadoras de aquellas presiones inflacionarias, va a implicar antagónicamente en las primeras de cambio un aumento muy importante, un ajuste muy importante de los precios. Sin embargo, también es conveniente decir que después de esa oleada inflacionaria viene, o es lógico esperar, que la inflación ceda en una forma sustancial y tienda a ubicarse en unos niveles sustancialmente menores a la inflación que hemos estado padeciendo durante los últimos meses. Es decir, que podamos esperar ya quizás durante los meses del segundo semestre o a partir del mes de agosto o septiembre del presente año, que ya podamos estar aspirando a padecer unas presiones inflacionarias del orden de 2,5 o 2,4% por mes. Esto siempre y cuando, y esto es muy importante decirlo y enfatizarlo, siempre y cuando estas medidas, digámoslo así, que acaba de anunciar el presidente de la República, vengan acompañadas por el establecimiento de una disciplina monetaria y fiscal muy importante y contundente, porque si esa disciplina monetaria y esa disciplina fiscal realmente no se aplica dentro de nuestra economía, no vamos entonces a ver realmente el abatimiento de la inflación, esa caída sustancial de la inflación después del primer impacto de ajuste de los precios, y por lo tanto entonces no vamos a tener no vamos a sentir el beneficio, digámoslo así, de esa desaceleración inflacionaria importante que tendríamos durante los últimos meses del año y ya a partir o a lo largo de todo el año 1997 y años subsiguientes. Es importante, por lo tanto, enfatizar que estas medidas que acaba de anunciar el presidente de la República, si bien son unas medidas muy importantes, fundamentales, necesarias, no son ni remotamente suficientes para abatir la inflación. Es necesario, para que se cumpla el abatimiento de la inflación, que realmente se vaya a un proceso de disciplina monetaria y fiscal, de reducción importante del déficit fiscal, de reducción importante, recurrente y permanente del déficit fiscal, y que realmente también la autoridad monetaria restrinja o tenga mecanismos efectivos para restringir la cantidad de dinero en poder del público, y que de esa forma también se pueda lograr una disciplina en el ámbito monetario y en el ámbito financiero. Esto también está muy relacionado con las decisiones de aumentos sustanciales de las tasas de interés, que indiscutiblemente tienen una importancia capital dentro de todo este proceso. Con respecto a las tasas de interés, también hay que decir que esto, sin duda alguna, o esa medida, sin duda alguna, va a implicar un impacto bastante severo, va a traer como consecuencia un impacto bastante severo sobre las actividades financieras del país, sobre el sector financiero, porque al aumentar sustancialmente las tasas activas, esto va a hacer que algunos prestatarios de la banca, algunos deudores de la banca, pues se vean imposibilitados de poder seguir honrando sus compromisos financieros, y por lo tanto es lógico prever, así ha sucedido en muchos otros países donde se han aplicado estas políticas de ajuste, es lógico prever que se produzca un desmejoramiento en la cartera de créditos, que aumente la cartera demorada o la cartera simplemente que no está siendo servida por parte de sus deudores, y esto pueda afectar a la banca. De allí la importancia también de un anuncio que hizo el presidente de la República, en el sentido de que se está configurando un fondo con aportes importantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para proteger al sector financiero, posiblemente a través de la creación de unos fondos que vayan a paliar o en cierto modo a mitigar los procesos de deterioro de la cartera de la banca. Vamos a cumplir unos compromisos al regreso, vamos a referirnos un poco más a este tema por demás importante, y también a otros aspectos muy relevantes de qué podría esperarse, pudiera suceder en los próximos meses durante esta primera fase de la nueva política económica, es decir, durante el periodo de ajuste o de shock. Ya regresamos.
Decíamos al final del segmento anterior que el aumento sustancial de las tasas de interés incuestionablemente iban a tener un impacto muy directo, muy contundente sobre las actividades del sector financiero del país, porque ello no iba a significar otra cosa sino el deterioro de la cartera de préstamos de la banca, ya que muchos de sus deudores o de las personas de los prestatarios que tienen deudas con esas instituciones financieras se verán imposibilitados de seguir honrando sus compromisos financieros con las instituciones financieras debido a la elevación sustancial de los costos financieros, de los costos de esos préstamos, traduciéndose este aumento de las tasas en una posibilidad de desajuste dentro del sector financiero. De allí la importancia de este anuncio hecho por el presidente de la República en el sentido de que se está planeando recibir unos fondos importantes del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo que serían destinados o utilizados a, mitigar o en cierto modo reducir el riesgo o el impacto que estos aumentos de las tasas de interés puedan tener sobre los bancos. En este sentido es necesario enfatizar también una cosa importante, y es que lo que no puede suceder o lo que no debe suceder es que esas acciones o medidas tendentes a proteger a las instituciones financieras que se puedan ver afectadas por las nuevas tasas de interés impliquen un incremento en la oferta monetaria, ya que si los bancos, si la autoridad monetaria le hace préstamos a los bancos para que los bancos de esta forma reduzcan o minimicen sus impactos por el deterioro de su cartera, esto implicará sin duda alguna una elevación en la oferta monetaria y esto atentaría contra el objetivo central, que es precisamente el abatimiento de la inflación, y atentaría también con el logro de uno de los elementos centrales o fundamentales o básicos de esta política antiinflacionaria, que es precisamente la disciplina monetaria. De ahí entonces que tengan que buscarse otros mecanismos que ya también han sido aplicados en otros países donde se han presentado situaciones similares, tales como la formación de unos recursos o la entrega de unas obligaciones, unos títulos, unos papeles a la banca para que ellos puedan sustituir sus activos malos por los activos buenos, activos malos o cartera mala que sería adquirida quizás por la autoridad monetaria a cambio de estos títulos o obligaciones que recibiría la banca. De esa forma la banca mantendría sus activos productivos y de esta manera paliaría o mitigaría los efectos de las mayores tasas de interés, pero por el otro lado tampoco se produciría el aumento indeseado de la oferta monetaria que, como ya dijimos, atenta contra la reducción de la presión inflacionaria. Vale también la pena aclarar que el presidente de la República en su mensaje dejó de hacer algunos anuncios importantes, tales como qué iba a suceder con los controles de precios. Sin embargo, el ministro de Fomento ulteriormente, en los días subsiguientes al anuncio del presidente, ha hecho unas declaraciones de que estos controles de precios se irán desmontando en una forma progresiva y paulatina. Y otro de los anuncios importantes que dejó de hacer específicamente el presidente de la República, a pesar de que se refirió en su discurso a la necesidad de modificar en cierta medida algunas de las concesiones al sector laboral que estaban insertas o se habían insertado en la ley laboral, era simplemente qué se va a hacer con el régimen de prestaciones sociales, que es una de las características fundamentales, uno de los objetivos centrales que tiene que irse buscando como una pieza central de esta política antiinflacionaria. Hay que modificar el régimen de prestaciones sociales ya totalmente distorsionado, que se originó en una Venezuela no inflacionaria de los años 40 y 50 y que ya se hacía prácticamente insostenible en una Venezuela con una presión inflacionaria sustancialmente mayor, y es por esto que es absolutamente indispensable desmontar este sistema de prestaciones sociales. Igualmente es necesario ir en serio y sin demora con la creación de los fondos de pensiones como un mecanismo para forzar, digámoslo así, o hacer que los trabajadores ahorren parte de sus ingresos y de esa forma se creen una serie de fondos muy importantes que vayan a ser canalizados hacia el financiamiento de la actividad de inversión. Hemos dicho también en otros programas anteriores que cuando se implantan estos planes de estabilización, estos planes antiinflacionarios, una de las cosas que son definitivamente ciertas para que se pueda tener éxito es precisamente, como ya hemos dicho, la disciplina monetaria y la disciplina fiscal. La disciplina fiscal, por lo tanto, implica el que haya restricción a las actividades de gasto, el que el gobierno vaya en serio con los procesos de privatización y, por lo tanto, no se puede seguir esperando
que el gasto público siga siendo el efecto locomotor que genera actividad económica o que estimula los niveles de actividad económica. Y es por lo tanto necesario que se busquen otros efectos locomotores u otros efectos, digamos, estimulantes de actividad económica, y esos otros efectos son, o esas otras variables, son precisamente las variables de demanda privada, es decir, las variables de demanda de consumo y las variables de demanda de inversión del sector privado. Sin embargo, si queremos tener actividades de consumo y actividades particularmente de inversión, tenemos también que tener fuentes de financiamiento para ese consumo y para esa inversión. De ahí entonces que sea tan importante la creación de estos fondos de pensiones como una de las fuentes fundamentales de financiamiento a esta inversión, y que de esa forma se permita ello conjuntamente con los procesos de privatización y la creación de un ambiente propicio e inclinado a favor de la inversión privada, tanto interna como externa, realmente se estimule esa inversión y se pueda materializar esa inversión porque hayan fuentes de financiamiento abundantes para la misma, y que de esa forma entonces se puedan lograr sacar a la economía de la fase recesiva o de la profunda recesión económica en que se encuentra. Indiscutiblemente la implantación de toda esta serie de medidas y durante estos primeros meses de shock, digámoslo así, o del gran ajuste, vamos a tener, como ya dijimos, en primer término, un gran ajuste de los precios y por lo tanto un repunte inflacionario muy importante, la materialización de esa ola inflacionaria que ya nos referíamos, que durará algunos meses y que obviamente impactarán severamente, contundentemente a la población venezolana. Pero también ello vendrá acompañado, lamentablemente, por una situación de recesión económica, porque cae el poder adquisitivo de la población para de consumir al encarecerse todos los bienes y todos los servicios, se reduce el consumo, se reduce, digámoslo así, la demanda del sector privado, no se comienzan a materializar tan rápidamente las decisiones de inversión, y esto combinado con una restricción de gasto público como un requisito fundamental o como una parte fundamental de estos planes de ajuste, pues todo ello se traduce o se suma para que surja un proceso recesivo muy importante dentro de la economía. Es por eso que estamos previendo que durante el año 1996 no solamente va a haber una inflación bastante elevada, que en términos promedio a lo largo del año puede estar inclusive por encima del 100%, sino que también se va a producir una situación de recesión económica en todo lo que es el sector no petrolero de la economía, pudiéndose fácilmente prever una contracción del Producto Interno Bruto no petrolero que puede estar entre 4 y 5% del producto. Hay estimaciones que inclusive lo ubiquen en 6 o 7% de contracción. Nosotros queremos ser un poco más optimistas en el sentido de decir, o menos pesimistas en el sentido de decir que la misma puede estar ubicándose más o menos en un menos 4 o menos 5%. Esto también incuestionablemente va a implicar un aumento del desempleo, una situación difícil en materia laboral, en materia social, y por lo tanto se van a sentir incuestionablemente los impactos sobre la población venezolana. Sin embargo, también es muy importante enfatizar y decir que esto es el producto de una primera fase, de una fase breve, donde tendremos que someternos al tratamiento amargo, al tratamiento difícil, digámoslo así, o devastador, digámoslo así, de esta fase inicial del plan de estabilización, pero que es una condición o un tratamiento desgraciadamente necesario pasar por él para entonces después poder aspirar, caer en un control, en una situación de control de la inflación, en una estabilización de los precios, con un proceso de alta inflación, y que es a lo que precisamente nos vamos a referir o vamos a analizar en nuestro próximo programa. Yo quiero terminar este programa diciendo que, a mi modo de ver, es indispensable apoyar a las autoridades económicas en este nuevo esfuerzo y nuevo sacrificio que se está haciendo en el país. Le toca al gobierno liderar ahora un proceso difícil, complejo, a mi modo de ver necesario en el país, y por lo tanto creo que hay que darle un voto de confianza a las autoridades económicas en la reorientación de la política económica. Creo que es lo que debe hacerse dentro del país, obviamente haciendo también las salvedades de que es necesario que se le diga a esas autoridades económicas que no basta solamente con implantar estas políticas hasta ahora anunciadas, sino que es crítico, crucial y fundamental que realmente se vaya a un proceso de disciplina monetaria y disciplina fiscal en una forma permanente y duradera en el tiempo, para que así entonces se puedan lograr los objetivos de abatir la inflación.
Yo quiero ser optimista, creo que debemos apoyar al gobierno en este intento por abatir la inflación, pero también debemos alertar al gobierno sobre toda la serie de medidas que quedan aún por tomar para realmente poder tener el éxito y poder disfrutar de una economía con precios estabilizados y con altas tasas de crecimiento. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.